Todo lo que voy a decir a continuación es un recordatorio para mí mismo, enviado desde mi yo cuántico, canalizado por mi ser, en el aquí y ahora. Desde este estado de presencia plena, creo mi realidad y me expando junto a la conciencia del origen. Que todo lo que aquí comparta nos sirva para seguir aprendiendo, evolucionando y expandiendo nuestro ser. Soy mi maestro a base de ensayo y error, con fe y convicción de que yo soy todo. Te doy las gracias por formar parte de este camino. Te envío energía y amor. Aquí estoy si me necesitas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hoy, 17 de abril, tengo muchas ganas de grabar, tengo muchas ganas de compartir y vamos a ver qué sale. Venía caminando y venía pensando un poco la idea que me ha venido así, que es contar un poco quién fui desde que nací hasta ahora y quién soy ahora. Entonces voy a aprovechar, como he comentado en una historia de Instagram, me gusta escuchar la astrología como herramienta para llevarlo un poco a cada uno, según su nacimiento, según su sol, su ascendente, su luna. Me gusta tomarlo como una herramienta, igual que otras disciplinas como pueden ser las meditaciones, el deporte, la nutrición. Me gusta tomarlo todo como herramientas para poder encauzarme y a lo mejor como referencia, sin olvidar que el poder está dentro de nosotros, sin olvidar que el cambio, la decisión, todo ocurre dentro nuestra. Si no, podemos caer en quedarnos atrapados, por así decirlo, en lo que se dice en el cosmos, lo que se dice a nivel astrológico, quedarte ahí encerrado y puede ser contraproducente. Sin embargo, si lo tomamos como una herramienta, creo que sí que puede y es de mucho valor. Realmente las mareas, los ciclos menstruales con las lunas, hay mucha influencia. Muchas civilizaciones antiguas ya lo utilizaban para la recolecta. En el mundo del vino también se toma muy en serio para el tema de cuando cortar la uva y todo esto, lo de las lunas, y realmente es energía, entonces pienso que es importante. Hoy, 17 de abril, hay una luna nueva en Aries, yo soy Aries y me gusta y me pone contento y por qué no compartirlo. Y hay un estelium, una conjunción de varios planetas en Aries, algunos ya han entrado y otros aún entrarán. Yo no soy astrólogo, me gusta, escucho, luego saco mis conclusiones y me lo llevo a mí, por eso digo de todo esto llevarlo a uno y poder aplicarlo. Y quiero aprovechar ese portal energético que ocurre aquí y ahora y yo accionar como siento, siendo auténtico. Entonces, en este vídeo vamos a hablar, ¿vale? Voy a hablar de quién era. Contaré un poco mi infancia, adolescencia, siendo transparente, siendo auténtico y real, y luego contaré quién soy ahora mismo, ¿vale? Bueno, yo nací en Uruguay, me crié mis primeros 6 años, a falta de una semana para cumplir los 7 años, en Uruguay, en un entorno en el cual mis padres eran jóvenes. Nací cuando ellos tenían 21 años. Mi madre, que le mando un beso y un abrazo y amor, que ahora vivo con ella, que es mi maestra, mi amiga, mi compañera de vida, mi guía, muchas cosas, no es solo una madre. En ese entonces ella pasaba una depresión. La situación a nivel económico, material, de alimentos era precaria. Ella había dejado el trabajo por estar en un estado depresivo. Mi padre trabajaba muchas horas fuera, pero aún así la situación del país, de Uruguay, no era buena. Llegó una cosa que se llama el corralito, que los bancos no te daban tu dinero. Y bueno, esa fue la situación antes de venirnos, ¿vale? Pero bueno, los primeros años de vida eran personas jóvenes que les vino muy grande, que no tenían conciencia, que no se conocían ellos y imagínate, tenían que criar a
a un ser, a un bebé que estaba naciendo. Yo tomo muy en cuenta todo esto porque entiendo que toda esa energía del embarazo y del parto de mi madre fue pasada a mí. Todos esos pensamientos, estados emocionales, estado de ser que ella tenía, fueron pasados a mí. O sea, lo mires desde energía o lo mires desde biología, estaba dentro de ella, absorbía todo eso. Entonces, bueno, recuerdo cenar varias noches pan con mayonesa, porque no había otra cosa. Recuerdo estar con las costillas totalmente marcadas. Recuerdo esa pobreza material. Recuerdo la inestabilidad de mi padre, de mi madre y de ellos dos juntos. Y bueno, luego vinimos aquí a Mallorca. Recuerdo empezar a ver, pues, enamorarme de lo que es la playa del Arenal, porque llegamos aquí. Siempre hemos vivido aquí en Mallorca, entonces recuerdo enamorarme de eso, recuerdo alucinar, decir, ¿dónde me habéis traído? O sea, veía la bahía, se ven las luces en el atardecer de Palma, se ve hasta la catedral, es precioso, ¿no? Me puse en un año bastante gordo porque empecé a comer, mi padre trabajaba bien aquí, entonces empecé a comer pues tartas, chocolatinas, de todo. Me puse gordo un poco y bueno, tuve una infancia en el colegio bastante buena, tuve amigos, hice cosas de niño, jugaba horas y horas a fútbol en la calle, en las pistas de aquí del Arenal. Fui hasta Maréis, un colegio de aquí público, con mucha diversidad de países, de niños, de culturas, y la verdad que lo recuerdo con mucha ilusión. Sí, también tengo que decir que recuerdo el inicio de inseguridad en mí, el inicio de miedo, el inicio de querer aparentar ya de pequeñito con los amigos, con complejos que tenía con el tamaño de mi pene, con mi situación económica a nivel familiar, que sobre todo eso se agravó más o se manifestó más de cara a la adolescencia. Me acuerdo de empezar el instituto y ver contrastes en otros niños a nivel materia, a nivel economía, ver deportivas o mochilas o ropa, y yo con ese pensamiento y con esa conciencia de 13, 14, 15 años, pues ver que no llegábamos. O sea, no nos faltaba comida, mi padre trabajaba como un burro, él entendía desde su visión pues la vida como trabajar, dormir, comer y beber, y eso era todo lo que él podía dar, y yo a día de hoy lo agradezco con mucho amor y lo acepto y le doy las gracias por haber venido a esta tierra, a este plano, a enseñar todo lo que me ha enseñado a mí, a mis hermanos y a mi madre. Pero en ese entonces, volviendo ahí, yo no tenía esa conciencia, entonces pues me comparaba, veía que no llegaba, y eso marcó mucho porque luego cuando me cambié de instituto a la Porcíncula, en tercero de la ESO, que conocí a los amigos que a día de hoy tengo, que les mando un beso, amor y energía para ellos, si están viendo este vídeo, espero que sí, pues se magnificaba todo en esa época. Inseguridades mías de adolescente con mi cuerpo, por no aceptarme y por complejos propios. Inseguridades hacia las chicas, de que me da vergüenza. Yo no tenía esa soltura de hablar, de cómo veía a otros niños, a lo mejor otros adolescentes, ¿no? De hablar, de ligar. Mira afuera, ves que otros sí. Empezaba a buscar la evasión, que la acabé encontrando, ahora iré a ello. Y luego el grupo de amigos, pues había varios que tenían sus padres, su familia, poder adquisitivo. También en ese entonces ya jugaba fútbol en algún equipo bueno de aquí, y veía mucho contraste y me frustraba, no entendía aún, no aceptaba, no estaba en el punto de ahora, y me frustraba y sí que es verdad que siempre aún así sabía que todo lo que me daban mis padres era todo lo que tenían, con amor, con gratitud, y era una bendición porque lo sabía.
eso sí que lo sabía, pero aún así se me apoderaba esos miedos, esa comparación y esa duda. Empecé a fumar porros a los 15 años, estuve fumando marihuana durante 3 años para evadirme. Eso entiendo que fue la primera crisis, ahora que la veo con perspectiva, que yo sabía que estaba, por así decirlo, en la mierda, pero no podía tener el nivel de conciencia de ahora, o sea, no podía entenderlo o observarlo, ¿no? Entonces empecé a fumar porros y cada vez fumaba más, fumaba 5, 6, 7 porros a veces al día. Para evadirme iba fumado a los entrenos de fútbol, iba fumado a clase, no iba a clase, me iba a fumar. Viví evadiéndome de mi realidad a nivel familiar, sobre todo, porque, bueno, mi padre, su estado depresivo, su neurosis, el clima de desestructura a nivel familiar, mi madre sostenía como podía todo eso por nosotros, por mi hermano pequeño, por mi hermana pequeña y por mí, pero ya era, o sea, no se podía sostener más. El alcohol de mi padre lo volvía neurótico, lo volvía loco, y era un caos a nivel familiar, lo que se vivía, la desestructura, la falta de seguridad, y todo eso a mí me reventaba por dentro, porque luego tenía fuera en el colegio y en el fútbol el contraste de otras realidades. Me iba mucho a casa de uno de mis mejores amigos a dormir, casi todos los fines de semana. Ya entendía el porqué, y ahora, hace unos años atrás, lo acabé de comprender mucho más, que era evasión, era parte de la evasión de buscar un sitio en todos los aspectos, emocional más estable, en lo mental más disciplinado también, en lo material con más abundancia material, por así decirlo, ¿no? Y evadirme de todo eso. Seguía fumando porros, consumía alcohol, bueno, así era la adolescencia de pura evasión, hasta que me dio epilepsia. Empecé a los 17, 18 años, en un año tuve 3 ataques muy fuertes, a desmayarme, a perder el conocimiento. El primero fue en mi casa, en el pasillo del piso de mi casa. Mis padres se pensaban que me moría, me quedé con los ojos en blanco, soltaba, no paraba de temblar, convulsionar. Esa fue la primera. Lo recuerdo como despertarme, como la doctora me dijo que sentiría como si hubiera jugado 3 partidos de fútbol, porque no podía más, o sea, estaba totalmente destrozado. Ahora lo puedo sacar con más lecturas, no solo a nivel fisiológico, a nivel del cuerpo, o a nivel de actividad cerebral, de una lectura de neurociencia, que también, pero sí a nivel energético, un movimiento de energía brutal por dentro. Entonces, ese fue uno. Luego me dio otro en una verbena con un amigo mío, y luego con ese mismo amigo me dio otro en una casa que estábamos haciendo una fiesta. ¿Por qué? Porque el THC disparaba el sistema nervioso y bueno, acababa perdiendo el control, y nada, el doctor me dijo un día que seguía fumando, un día me iba a morir, me iba a reventar el sistema nervioso del todo, o me iba a caer mal, porque la última ya me caí en plena crisis y me abrí toda la ceja. Y me dijo que parara, porque si tomaba cualquier otra droga iba a ser peor. Entonces decidí parar, pero bebí alcohol. O sea, saqué la marihuana, empecé a tomar la medicación. O sea, mirad el nivel de inconsciencia, y aún así querer seguir evadiéndome inconscientemente. Porque dije, vale, no voy a fumar, que me hace mal, pero bebí alcohol, empecé a beber vino. Esto con 17 años. Entonces, bueno, es un poco la adolescencia, la infancia así como la recuerdo, porque no tengo tantos recuerdos de Uruguay. Recuerdo eso también, bueno, mucha pobreza. Me acuerdo juntarme con una familia que había, una madre que tenía 7 hijos que vivían en chabolas prácticamente. La adolescencia con mucha inseguridad, recalcaría, y mucha inestabilidad en el hogar, y mucha proyección hacia afuera, y comparación, y miedo, y dudas, y poca aceptación. Y luego la edad de los 20, digamos, hasta los 27, lo haré así para hacerlo, por así decirlo, de 7 en 7. Bueno, ahí empecé, algo muy importante, la muerte de mi padre.
Mi padre cuando yo tenía 19 años se suicidó, se ahorcó. Me lo encontré colgado ya. Ya venía esa época, unos 3 meses atrás, mi madre se había separado, se había ido con mis hermanos a vivir a otra casa porque era inaguantable la situación y yo decidí quedarme con él por amor a mi padre y por lástima también. Y eso lo tuve claro siempre y se lo dije a mi madre, por amor y por lástima, porque bueno, estaba totalmente depresivo, estaba totalmente inmerso en la oscuridad, solo trabajaba y bebía y bebía y bebía, me lo encontraba dormido en el sofá, me lo encontraba tirado a veces en el baño y yo quise estar con él. En cierto modo a lo mejor ya intuía que eran las últimas, hasta que un día dejó una carta y se despedía de mi madre, de mis hermanos y de mí, diciéndonos que no soportaba más esta vida y que había decidido suicidarse. Yo lo encontré en la terraza, ahorcado, y bueno, así fue. No cuento todas estas cosas en este vídeo, tendría que haberlo dicho al principio, no cuento todo esto a modo victimista, ni para sacarle jugo a un vídeo de YouTube, para nada. Lo cuento para que conozcáis de dónde vengo, también yo para sanar, porque todo esto sana y es aliviador. Y para que veáis un poco de lo que hablo y de cuáles han sido mis vivencias. Luego empecé a trabajar ese verano y me volqué totalmente en el trabajo para evadirme, ¿no? También seguía con el alcohol, empecé a ganar dinero por primera vez y empecé a apostar. Ahí empezó el tema vicio, empecé a apostar, me iba de putas, porque como no tenía seguridad en mí mismo y no era capaz de hablar con una chica, ni me sentía guapo, ni me sentía pleno, ni me sentía seguro, pues me iba de putas. Veía eso fuera y creía que era lo normal. Bebía mucho, comía mal, me quedé viviendo unos meses en ese piso, yo solo, con toda la energía que había ahí, sin saberlo, pero me quedé ahí y creo que, bueno, no, estoy seguro que pasé unos meses de depresión ahí. Decidí volcarme en la hostelería. Eso hasta los 27 años. Decidí volcarme a aprender, a hacerme bueno en eso. Cada temporada iba a un sitio mejor a trabajar. Pasé por restaurantes muy buenos. Estudié mucho por mi cuenta del mundo del vino, del servicio, de quesos, de todo, ¿no? Para nutrirme, para ser algo a nivel colectivo, en el grupo de amigos, para ser algo a nivel familiar, para ganar cada vez más dinero, para vivir una vida hacia afuera de ocio, de salir, de gasto, y para generar más estructura a nivel mundo, a nivel mental, también a nivel ego, crear estructuras de un estatus, de ser algo en mi profesión, de llegar lejos, de validación, ¿no? Había empezado a entrenar a los 18 años, 2-3 años, lo dejé, no era disciplinado, no comía sano. Y luego lo retomé, yo creo que a los 27 años lo retomé, que empezó el despertar en mí, de conciencia, empezó a aflorar poco a poco el ser y cada vez había más confrontación interna entre lo que sentía y el llamado de mi ser, el llamado de a qué he venido a esta vida y la estructura mental del ego de todo lo que había construido. Entre medias seguía el vicio, seguían los malos hábitos, seguían creencias, patrones, copias hacia afuera, validación mediante mujeres, evasión, seguía todo eso, pero ya empezaba a aflorar la conciencia conectada al origen, diciéndome que por ahí no, que tenía que disolver, que tenía que dejar atrás y empezar a escuchar y a actuar y a sentir y a ser desde otro lado. Yo cuando empecé a sentir esto empecé a decir, guau, qué guay, ahora sí, y que va, ni ahora, o sea, siempre despiertas, todos, creo que el desarrollo personal es un camino de toda la vida, en el que todos estamos inmersos, todos venimos a recordar quiénes somos, qué seres somos,
y es parte del juego, habernos olvidado de lo que somos, aquí y ahora, de los creadores que somos. Entonces, bueno, tuve otra crisis a los 27 años de identidad, de vida, de no saber quién soy, de no saber a qué he venido. Lo había dejado con mi primera pareja, tenía un verano de mucha locura, de mucho desenfreno, de estar con muchas chicas, de beber, de mucha evasión. En los trabajos ya empezaba, como ya sentía lo de la hostelería así, pues ya empezaba a no dar la talla, a no cumplir, a no ser lo profesional que había sido hasta ahora. Y en vez de hacerlo con conciencia y tomar decisiones, lo hacía con mucha impulsividad y con mucha madurez. Culpando afuera y no haciéndome responsable, ¿no? Porque si no me gusta la hostelería, pues ya está. Tenía que actuar de otra manera, pero es perfecto como todo lo que acontece y lo que ha acontecido y lo que acontecerá, porque es lo que es. O sea, lo que pasa afuera no pasa por casualidad, pasa porque tiene que pasar, por un balance mayor a nivel universal y porque tú ya lo has generado dentro, porque es un reflejo tuyo. Entonces, bueno, así fue. Estuve con mi expareja, con la que he estado 3 años. Tuvimos una relación muy intensa, de muchísimo aprendizaje, de muchísimo amor, de muchísima evolución de conciencia los dos y de muchísimo caos también durante varios meses y mucha confrontación individual y en pareja. Esa relación a mí me entiendo y siento y sé que voy a ir entendiendo más, me ha impulsado un montón esa persona, lo que yo le he dado y lo que ella me ha dado a mí, ha sido brutal. Y ya empezó el detone que se manifestó todo en noviembre, que bueno, en todo, en laboral, en lo de las apuestas, los vicios, que llevaba ya desde los 18 años, inmerso en muchos préstamos, tapando uno con otro, como ya expliqué. En lo físico también, porque había empezado a entrenar fuerte con 28, 29 años y también había colapsado por ahí, lo había dejado. En las creencias, me empecé a replantear muchas creencias también adoptadas por familia, a nivel de Dios, de religión, o sea, que ahora las tengo totalmente distintas. Creo en Dios como el creador y creo que está dentro de nosotros. Creo que todos tenemos el fractal de Dios, del origen dentro. No creo en la iglesia rígida como estructura a nivel mundial. Entonces hubo un montón de roturas, un montón también de roturas de creencia de lo que era el dinero, de aparentar, de cómo lo manejaba, de valorar con gratitud la sencillez, el amor, retomar vínculo con mi madre, con mi hermana, recuperar ese amor que yo muchas veces había estado alejado de ellas, de mi abuela, de mis tías, darme cuenta que la tribu, o no me sale ahora la palabra, el linaje, te sana, te impulsa, te hace mejor y es muy necesario. La sencillez de estar en casa de mi madre, aceptando todo lo que era, aceptando también mi quiebra, mi bancarrota a nivel material, a nivel económico, a nivel físico, haber perdido todo eso que había construido y la rotura con la mujer que tanto quería y que siempre voy a querer, pero ya no era el momento, ¿no? Entonces, todas esas emociones, todos esos pensamientos, todo ese ser, toda esa estructura que ya había, personalidad, identidad, como quieras llamarlo, se estaba rompiendo, se venía rompiendo ya hace 2 años atrás, pero estaba llegando al final y así llegó al final y desde febrero, marzo, aflora una nueva identidad a nivel mental, una nueva mentalidad a nivel emocional, a nivel de ser, la expresión máxima de mi presencia, aquí ahora, habitando, una nueva conciencia renovada, expandida, y todo se materializa así. Ahora, actualmente, la situación, yo me hago cargo de todo lo que tengo, a nivel situaciones mundanas,
de economía, de trabajo, de terapias, pero yo sé desde dónde estoy funcionando, yo sé quién soy ahora. Opero desde una presencia, de un estado de ser, desde una quietud, desde una calma, observando todo lo que acontece, no volviéndome loco, identificándome con ello al 100%. Y desde ahí estoy creando mi nueva realidad a nivel mental, a nivel de personalidad, a nivel de emociones, a nivel de estado de ser, y estoy disolviendo todo lo que he sido hasta ahora. Este vídeo queda grabado aquí y será visto en próximos años, en próximos meses, para que se pueda corroborar todo eso. Yo no lo hago a modo de demostrar, no lo hago a modo de demostrarme nada, ni de demostrar a nadie de afuera, pero sí entiendo que se necesita a veces validación y hechos. Entonces es un vídeo perfecto, grabado hoy 17 de abril de 2026, para recordarme aquí y ahora que todo lo que estoy diciendo es en consecuencia y que voy a predicar con el ejemplo en mí. Muchísimas gracias por haberlo escuchado, espero que haya removido, que haya servido y que tengas un gran día. Te mando mucha energía y mucho amor, gracias.